la constante magnética, esto en unidades de joules. Entonces, en función de campo magnético, tengo otra expresión para energía magnética en el inductor. ¿Sí? Entonces, al sustituir y simplificar. Ahora, tengo el núcleo con su constante. El núcleo del inductor. Esta es el área de sección transversal. Y la longitud a este le damos n vueltas. Entonces, n vueltas. Fluye la corriente I. En consecuencia, aquí tengo campo confinado en el núcleo. Campo magnético. Entonces, atendiendo a ello, tengo el área de sección transversal, la longitud del núcleo del solenoide, el campo magnético originado por la corriente que fluye, la constante del material ferromagnético. El núcleo, recuerden, es de material ferromagnético. Bien. Entonces, de ahí se ve que si multiplico A por L, ¿sí? Esta parte, esta área de sección transversal, que sería esta misma, ¿sí? Por la longitud, me dará el volumen del núcleo. Entonces, esto es igual a B. Volumen del núcleo ferromagnético. Área de sección transversal por longitud. Ese término lo tengo aquí. Entonces, voy a dividir esa expresión de energía entre el volumen tengo aquí energía en el inductor entre volumen o U, en el caso área de sección transversal por L igual a un medio de campo magnético al cuadrado
entre la constante. ¿Sí? Donde esto se reconoce como densidad de energía magnética, que voy a denotar con la literal U minúscula, con un subíndice B. Entonces tengo que densidad de energía magnética es igual a un medio de campo magnético entre la constante. Y esto es unidades de energía entre volumen, metro al cubo. También recordando que campo magnético es igual a la constante magnética por H, intensidad de campo magnético. H, intensidad de campo magnético. Entonces, B en la mayoría de los textos lo denominan campo magnético. Simplemente. H, intensidad de campo magnético. Relacionados por esta interesante expresión que debemos recordar. Voy a dejarle en color. Y ya recuerden, la constante magnética absoluta es igual a la constante relativa, la constante de aire. Entonces, en ese sentido, tengo la densidad de energía, pero atendiendo a intensidad de campo magnético, pues es igual a un medio de la constante por H, intensidad de campo magnético, pero al cuadrado. E igual en unidades de energía, joules entre metro al cubo. Entonces, tienen ahí dos expresiones. Cuando nos dan intensidad de campo magnético, bueno, aquí está la expresión, que regularmente eso es lo que se conoce en situaciones prácticas, o se mide. Intensidad de campo magnético. Aquí ya es momento de desligarse del dispositivo, porque miren, densidad de energía depende de intensidad de campo y de la constante magnética, o del campo magnético y la constante magnética. No me indica nada aquí respecto a otro parámetro como la inductancia, aunque se dedujo de ese caso. Y ya se ve que es independiente la densidad de energía magnética. Es un concepto importante en electromagnetismo. Densidad de energía magnética. Entonces, se refiere, ¿verdad?, a el campo presente. Entonces, me desligo del dispositivo del cual se dedujo y simplemente, si tengo un campo magnético que es igual a la constante por H, ¿sí? Entonces, quiere decir que en esa región tengo
densidad de energía magnética. ¿Sí? Que es simplemente un medio de la constante por el campo al cuadrado. ¿Sí? Pues es una expresión general. Teniendo presente el valor de campo, la constante del medio, tengo densidad de energía magnética. Expresiones de mucha utilidad que solo se utilizarán. Recuerden. Bien. Aquí hago un paréntesis y recordamos que si en la región existe no un campo magnético, sino un campo eléctrico, entonces en esa región se tendrá densidad de energía. Ah, pero en ese caso será densidad de energía eléctrica. Y si ustedes recuerdan, esa densidad de energía eléctrica es igual a un medio de la constante, pero ahora ¿qué constante? La constante eléctrica. Así como aquí es la constante magnética, aquí es la constante eléctrica. Por el campo eléctrico, pero al cuadrado. Y esto unidades de Joule entre metro al cubo. Así se dedujo en aquella ocasión. Entonces es interesante recordar la expresión de densidad de energía eléctrica y densidad de energía magnética. Entonces, en cualquier región que esté un campo magnético, se tendrá densidad de energía magnética. O si se tiene campo eléctrico, se tendrá densidad de energía eléctrica. Están las expresiones, según sea el caso. Ya en nuestro siguiente curso, si en la región se tiene tanto campo magnético como campo eléctrico, entonces se tendrá una densidad de energía total. Y esa densidad de energía total es igual a la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. ¿Sí? O sea que la energía total es un medio de la constante eléctrica por el campo eléctrico al cuadrado más un medio de la constante magnética por la intensidad de campo magnético al cuadrado. Unidades de Joule entre metro al cubo. Entonces eso es ya teniendo presente los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces ahí debemos tener la energía total, que es la suma de ambas.
En algún curso de la teoría de circuitos eléctricos, donde ya se tiene tanto resistencia, capacitancia e inductancia, LCR. Ajá. Entonces, en esa situación, como consecuencia de aplicar una diferencia de potencial, pues se tiene aquí una corriente. Como consecuencia de ello, aquí un exceso de carga positiva, negativa, y entonces aquí se crea entre placas del capacitor, ya recuerden, un campo eléctrico, lógicamente que aquí está la constante eléctrica, está un campo eléctrico. Y aquí, por fluir la corriente, en estas espiras, pues se tiene aquí un campo magnético, D, igual a mu por H, ya recuerda. Entonces, en el inductor, en el núcleo, debido a la corriente, se tiene en el núcleo combinado un campo magnético. En el capacitor, como consecuencia de tener aquí en una placa carga positiva y en la otra carga negativa, entre placas se da origen a un campo eléctrico. Entonces quiere decir que aquí tengo energía o densidad de energía eléctrica entre placas del capacitor. Y aquí en el núcleo del inductor tengo energía magnética. La energía eléctrica asociada al capacitor. La energía magnética asociada al inductor. Ya en ese curso les explicarán más a detalle qué es lo que ocurre con el dispositivo capacitor y el dispositivo inductor. Solo va a haber una transformación de energía. Energía eléctrica, energía magnética, energía magnética, energía eléctrica. Y así va a estar oscilando. Energía eléctrica, magnética, energía eléctrica, magnética. Pum, pum, pum. Pero esa será otra historia. Ya cuando lleguen a la teoría de los circuitos eléctricos. Ya ni se preguntará si su profesor les comenta. La energía eléctrica en el capacitor, la energía magnética en el inductor. Pues solo atienden a su curso de electricidad y magnetismo. ¿Dudas y comentarios a esa parte, jóvenes y señoritas? Escucho. Anden créditos. Bien, asistencia. Antonio Rincón. Presente. Casas Caleb. García Flores. García Raimundo. García Alondra. Vania Alondra.
González Giovanni. Presente, profe. González Giovanni. Hernández Eric. Presente. Juárez Miguel Ángel. Presente. Lara Toriz. Corregido. López Fragoso. Presente, profe. Marín Alan Daniel Presente. Márquez Ángel. Yo, presente. Medina Álvaro. Presente. Mejía José Guadalupe. Presente. Méndez Josué. Presente. Ortega Marco Antonio. Presente. Padilla Oscar. Presente, profesor. Peña Dante. Ponce Brisa Estefanía. Presente. Rito Flores. Bueno, Rito creo que ya. Rojas Eduardo. Presente, profesor. Sánchez Carlos. Presente, profe. Silva Roberto. Presente. Velázquez Yair. Presente, profesor. Continuando. Mota Salas. Presente, profe. ¿Alguien más? A mí, profe, a mí me saltó. Primer apellido. Peña Fragoso. Perdón. Peña Fragoso. Peña. Corregido. Gracias. Bien. Gracias, ¿Alguien profe. más? ¿Perdón? ¿Quién más? Bien. ¿Dudas, comentarios a esa parte, jóvenes? Bien. Esas expresiones, pues, ya llegado el momento, pues se deben de recordar y utilizar apropiadamente. Ajá. Bien. Cambio de pizarra. Profe, perdón que lo moleste. Sí, Falté yo de asistencia. dame. Primer apellido. Ramírez. Ramírez, permítame. Ramírez. Ilse. Sí. Ilse, bien. Gracias, Corregido. profesor. Vale. Recuerden que si Pumas es campeón en este torneo, todos tienen más un punto. Ingeniero, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, Ojalá. yo espero. Alan Mozo anda muy bien. Yo espero. Entonces, si Pumas es campeón, tienen todos más un punto. ¿Quién les da más? ¿De acuerdo? Entonces, mínimo van sobre 5 puntos. Más uno ya tienen 6. Pero mejor tírenle a un 10 o a un 9. Muy bien.
Entonces nos ponemos la camiseta de Pumas. Bien. Hace, creo que más de 10 años, la última vez que fui campeón, hace hoy. Sí, más o menos. Hacemos para que esta vez gane también. Y también les di su más un punto. Porque fue campeón. Ahora espero lo mismo. Me recuerdan, y una vez que sea campeón, será la otra semana para que digan, todos más un punto. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces continuamos. Supongamos que se tiene en alguna región un campo magnético. Omito la fuente. Y solo indico que en esa región se tiene presente un campo magnético. Bien. ¿Qué pasa cuando de alguna manera en alguna región se proyecta un cuerpo de masa M y en ausencia de fuerzas externas, un cuerpo de masa M con su dirección de velocidad? Atendamos a la dirección de velocidad. ¿Qué pasa en ausencia de fuerzas con la dirección de ese cuerpo al desplazarse? ¿Cambia su dirección? Pregunto. No, no cambia. En ausencia, gracias, de fuerzas. Y aquí le agrego externas. Entonces, como indica su compañero, y como ya sus profs, este seguirá la misma trayectoria. Entonces, trayectoria no se modifica, atendiendo a la propuesta de su compañera. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué pasa si tengo ese cuerpo de masa M, tiene su velocidad, y aplico una fuerza externa? ¿Qué le sucede a la dirección de trayectoria de la partícula? Pregunto.
¿Se modifica? Sí se modifica la trayectoria. Siempre y cuando esa fuerza no sea colineal o paralela a la dirección de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa fuerza, ya como indica su compañero, tenderá a modificar la trayectoria. Entonces tengo una trayectoria modificada. Ya no seguirá la trayectoria original, sino que se modifica. ¿Quién es el causante? La fuerza externa. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos indica la cinemática de partículas. ¿Okay? Así como la luna en torno a la Tierra sigue una trayectoria rectilínea, pregunto. No. Se modifica su trayectoria y queda cortejando a la Tierra. Si idealizamos la situación, sigue una trayectoria circular, ¿están de acuerdo? ¿Debido a qué? Pregunto. ¿A la fuerza de gravedad? Pues debido a que se aplica una fuerza en la Luna, que es lo que indica su compañero. La fuerza de gravedad dada por, ¿cómo se llama? La propuso Newton, me parece. ¿Sí? Fuerza gravitacional. ¿Sí? Pero lo interesante es que se desvía y idealmente sigue una trayectoria circular en torno a la Tierra, pero debido a esa fuerza gravitacional. O sea que se está aplicando una fuerza. Si no se aplicara esa fuerza, entonces pues la Luna seguiría posiblemente una dirección rectilínea. Claro, evitando fuerzas de otros cuerpos de masa mucho mayor. Ajá. Bien. Así como en espacio vacío, si lanzo una partícula, pues un espacio vacío está libre de fuerzas. Esa partícula siempre seguirá una dirección rectilínea. ¿De acuerdo? Bien. Pues si esta fuera la situación, una carga, lógicamente que tiene su masa, no le indico aquí, lo interesante es la carga. ¿Sí? Y esa trayectoria la disparamos y seguirá la misma dirección, siempre, el vector velocidad. ¿Sí? Ausencia de campos o campo.
¿Sí? Pues seguirá atendiendo a lo que me indicaron. La misma trayectoria. ¿Sí? Pues aquí sería pum, 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 pum. Misma trayectoria. Ujú. Regreso después de esta pausa. Entonces, ausencia de campos, la trayectoria de esa carga con movimiento seguirá la misma trayectoria. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tengo en una región un campo magnético. Ujú. Y de alguna manera disparo la partícula. Con alguna dirección. La dirección B. Ahora está presente un campo. Resulta que debido a la presencia de ese campo, esa partícula ya no sigue la trayectoria rectilínea, sino que tiende a desviarse. Entonces esta será la trayectoria que seguirá la partícula. Una carga eléctrica. Un electrón o un protón. ¿Sí? Ah, pero esa desviación es debido a la presencia del campo. O sea que debido a ese campo, pues sobre esa partícula se está ejerciendo una fuerza. Es lo que está haciendo que se modifique. Es solo por indicar. Aquí está. Una fuerza. Que es justamente la fuerza originada por este campo presente. Por eso es que aquí la denomino o la denominan como fuerza de origen magnético. ¿Sí? Y esa fuerza, pues aparece, sí, solo sí, está presente el campo magnético y la carga tiene movimiento. ¿Sí? Entonces, como consecuencia aparece esa fuerza magnética y es la que está desviando la trayectoria. Si vamos al laboratorio, eso es lo que
debemos verificar. Y realmente es lo que sucede. Se tiene por ahí una práctica muy interesante. Alguien ya, finales del siglo XIX, 1800 y tantos, invirtió su tiempo y demostró que de la evidencia experimental, ¿sí?, esa fuerza magnética tiene una dirección tal que es perpendicular al campo magnético. Y también esa fuerza magnética es perpendicular al vector velocidad. ¿Sí? Y entonces, de esa observación, él dice, bueno, la carga con movimiento, aquí representada, carga con su movimiento, pues la única situación o expresión matemática que cumple lo empírico o experimental es el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Porque recuerden que el álgebra me dice que si tengo un vector A y un vector B en un plano, separados a algún ángulo alfa, ¿sí?, el producto A cruz B, o producto vectorial, me dice que es igual a un tercer vector. ¿Sí? Donde C debe cumplir que sea perpendicular al vector A y C también sea perpendicular al vector B. O sea que aquí hay un vector C, pero perpendicular al plano que contiene ambos, o perpendicular a cada vector. Eso me indica el álgebra de vectores. Entonces ese cabezón con ese conocimiento abusa de las matemáticas y dice, bueno, experimentalmente se cumple esto. Si multiplico el vector velocidad de la carga como producto vectorial al vector campo magnético, me va a dar un tercer vector, que es justamente la fuerza. Esa fuerza desviadora. O sea, esa fuerza que está desviando a la trayectoria original de la carga. Y esto, desde luego, unidades de Newton, de fuerza. Y esta es la denominada fuerza magnética. Que obra o que se ejerce sobre una carga con movimiento inmersa en un campo magnético. Simplemente esa es la fuerza que debemos recordar ya en adelante. Y lo otro, pues, es demostrarla experimentalmente. Posiblemente ya se las ilustró su profesor de laboratorio.
aunque virtualmente. Tomaré por ahí un, ¿cómo le llaman? Un simulador. Y virtualmente, que a mí me gustaría más estar en el laboratorio, ver la realidad. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues a lo mejor aprovechó de algún simulador y les mostró virtualmente que eso ocurre. Entonces no hay más. ¿Sí? Esa expresión cae de la evidencia experimental, que solo habría que comprobar. ¿Alguien puede platicar esa experiencia, si se las mostró su asesor de laboratorio, desde luego? A ver, al azar. Hernández Erika. Sí, lo escuchamos. Hernández no está conectado. Otro. Juárez Ángel. Sí, profe. Sí, lo escuchamos. No, bueno, yo no recuerdo una práctica así. Creo que nada más medimos la última, medimos la potencia del campo magnético, pero no. No hable de potencia, hay muchos experimentos. Enfóquese a este. ¿Lo realizaron sí o no? No, bueno, Ni- yo que recuerde, no estuve en la Ni clase. virtualmente se los mostró su profe. No, Ni tomó por ahí un simulador. no, le digo que de magnetismo, Bueno, nada entonces más no. fue eso. A ver, no. A ver, entonces, a ver, otro. Casas Caleb. Lo escuchamos. No, pues entonces, alguien que su asesor les haya mostrado, aunque virtualmente, la situación. Es que creo que en el manual de prácticas, profe, ya no viene una enfocada a este tema. Y si le demuestro lo contrario, ¿qué pasa? No, yo creo, ¿no? No lo aseguro. ¿Verdad? Eso es interesante. Está el dispositivo ahí en el laboratorio esperando para que se... Tiene años que no me acerco al laboratorio. Pero ese es un experimento fundamental. Si lo quitaron, qué desafortunados. Entonces, cuestión de fe, no hay otra. ¿De acuerdo, jóvenes? Googleen, entren a cualquier página en YouTube, experimento de que muestre la fuerza magnética que se ejerce en una carga en movimiento al colocarse en una región de campo magnético. Y ahí encontrarán cantidad. Bien, entonces ya tenemos esa expresión. Respecto a lo expuesto, ¿algún comentario o duda? Bien. Esta expresión se puede también dar alternativamente como atendiendo a cantidades escalares. Donde aquí teta, ángulo entre vector velocidad y vector campo magnético. O sea que aquí puedo ilustrar ese ángulo.
vector velocidad y vector campo magnético. Una línea de campo magnético, puedo remarcar aquí, con el vector velocidad. Entonces, entre ellos está ese ángulo, teta. Bien. Vectorialmente, también la fuerza magnética. Sí, pongo aquí una situación generalizada. Si vector velocidad en una dirección espacial y b de x más j, b de y más k vector unitario, b de z, o sea, un vector en el espacio, sus tres componentes escalares. Y también el campo magnético. Igual a I, b de x más j vector unitario, b de y más k vector unitario, b de z. ¿Sí? En el espacio. En coordenadas cartesianas, desde luego. Entonces puedo desarrollar el producto vectorial. De manera ortodoxa, pues sustituyo aquí el vector B, sustituyo el vector campo magnético y realizo el producto vectorial o producto cruz. Pum, 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 lleno un renglón y tal vez 3 renglones y encuentro el resultado. Pero también me mostraron en álgebra de vectores que ese producto vectorial lo puedo desarrollar de una manera práctica y rápida, atendiendo a un determinante. Primer renglón, los vectores unitarios. Segundo renglón, el vector que va primeramente, o sea, b de x en el producto vectorial, b de x, b de y b de z, componentes escalares correspondientes. Tercer renglón, pues las de campo magnético. B de x, b de y b de z. Y entonces resuelvo ese determinante y rápidamente encuentro el vector fuerza magnética. Aprovechen esa situación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario? Bien. Aquí cabe recordar la siguiente situación. Entonces, recordando. Tengo una región en la cual está un campo eléctrico. Y en esa región, una carga. Puede ser un electrón o puede ser un protón. Pues resulta que al estar en esa región, si la carga es negativa, entonces eso tendrá este sentido. Aparecerá la fuerza que recuerdan como fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica recordarán que es igual a la carga por el campo eléctrico presente. En inicio de nuestro curso, la fuerza eléctrica. Carga por campo presente. Carga por campo eléctrico presente. ¿Sí? Entonces tenemos, debido al campo eléctrico, fuerza eléctrica. Debido al campo magnético, la fuerza magnética, que es un poquito más
sofisticada, si quieren verlo así. Bien. ¿Qué les parece que una región campo eléctrico? Ya su fuente sabemos que es una carga, una carga positiva. Y que también esté presente en esa región un campo magnético. Entonces ya me estoy yendo a la realidad. Campo eléctrico y campo magnético en una misma región. Bueno, tendiendo a lo actual, supongo una carga eléctrica, positiva o negativa. Debido a ese campo eléctrico, se ejercerá una fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica igual a la carga por el campo eléctrico. Esa fuerza acelera o como consecuencia se moverá la partícula. O sea que como consecuencia tendrá también, debido a esa fuerza, movimiento que represento con el vector velocidad. Vean cómo estoy conjuntando. Ese campo eléctrico obliga a que se mueva la carga. Y ya estando en movimiento la carga, entra en escena ese campo que está presente. Dice, bueno, ¿y ahora yo qué? Pues como está una carga con movimiento, ya demostramos que en consecuencia sobre esa carga obrará una fuerza de origen magnético, que es igual a la carga, su velocidad, producto vectorial, el campo magnético. ¿Sí? La cual puedo indicar aquí, así de manera arbitraria. La dirección. La fuerza magnética. Si está un campo eléctrico en una región y está un campo magnético, si yo coloco en esa región una carga, sobre esa carga se ejercerá la fuerza eléctrica que imprimirá movimiento. En consecuencia, aparecerá la fuerza magnética sobre esa misma carga. ¿Sí? Mi curso de estática me dice que si sobre un cuerpo se están ejerciendo 1, 2, 3, 4 N fuerzas, utilizo el principio de superposición de fuerzas. Y entonces la fuerza total, que será la fuerza electromagnética, M electromagnética, pues igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y esto es igual a esa carga, el campo eléctrico, más esa carga, su velocidad, producto vectorial, el campo magnético. ¿Sí? Y esto en unidades de newtons. Entonces esta es la denominada fuerza
electromagnética. Ya comenzamos a pegar los dos campos, la realidad. ¿Sí? Y esa en los textos la encuentran con fuerza de Lorentz. Enrique Antonio Lorentz. Alguien que googlee. Henri Antonie Lorentz. ¿Qué encuentran al respecto? Sí, alguien que participe. Googlee. Alguien. Entre ahí. Fuerza de Lorentz. YouTube. Enter. Nadie quiere ganar créditos. Yo, profe, Escuchamos. nos dice que Hendrik Anton Lorentz era un físico neerlandés que ganó el Premio Nobel de Física en 1902 y que es conocido por un aporte a la teoría de la relatividad especial, efecto Zeeman. ¿Qué más? Sí, lo escuchamos. Voy, estoy buscando. ¿Algún otro? Algo que pegue al fenómeno de fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz. Ya sabemos que es neerlandés y que fue premio Nobel, Pero ahora en específico a la fuerza electromagnética. ¿Alguien ya encontró Profe. alguna pregunta? Sí, escuchamos. Dice, al contrario que en los campos eléctricos, una partícula cargada que se encuentra en reposo en el interior de un campo magnético no sufre la acción de ninguna fuerza, ya que por el contrario, en este caso, la partícula sí que experimentará la acción de una fuerza magnética que recibe el nombre de fuerza de Lorentz. Entonces tal vez ese cabezón invirtió su tiempo y de la evidencia experimental, ¿sí?, conjunta los dos fenómenos. Dice, bueno, ¿qué sucede en esa región? Campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí? Bueno, pues debo sumar esas dos fuerzas. Aunque una C es debido al campo eléctrico y otra es debido al campo magnético. Y esa será la fuerza total o fuerza electromagnética. Quedándole su crédito, pues se la encontrarán en los textos como fuerza de Lorentz. Entonces aquí, la suma de esas dos fuerzas, que ya sabemos de la estática, que nos dará la fuerza resultante. ¿Sí? Que arbitrariamente voy a poner esta. Fuerza electromagnética, o sea, la resultante. Suma de esas. Bien. Esta expresión toma relevancia en movimientos de partículas, pero eso es más para los del área de ciencias, física. Física de altas energías, física de partículas, pues ahí ya la utilizan. Casi que aquí, pues, eventualmente. Bien.
Entonces, si no hay comentario al respecto, dejo esa expresión. Y considero ahora la partícula un electrón. Aquí está un electrón. En esa región un campo magnético. Hago misión a la fuente. Esa partícula con su movimiento, velocidad. ¿Qué sucede sobre esa partícula? Se ejerce la fuerza de origen magnético, igual a la carga del electrón, la velocidad del electrón, producto vectorial, el campo magnético. Ajá, eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa si ese electrón lo dejo confinado en un ducto? Y que ese ducto sea un alambre. Y que en ese alambre estén fluyendo no un electrón, muchos electrones. Y cada uno, pues, su velocidad, etcétera. Muchos electrones. Entonces, a cada electrón se ejercerá su fuerza magnética. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a cada electrón se ejercerá su fuerza magnética, si lo veo desde ese punto de vista individual. A cada electrón. Y su fuerza, pues, está dada por esta expresión. Ah, profesor, ese se define como el flujo de electrones. O sea, la razón de cambio de esa carga, que son electrones, respecto del tiempo. Y eso es la corriente eléctrica. Estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchos electrones fluyendo. Ah, pues esa es corriente eléctrica. Eso es corriente eléctrica. Muchos electrones confinados en ese alambre. De longitud arbitraria, vamos a pensar que sea una longitud L. Bien, entonces encuentre la fuerza de todos los electrones. No le acepto esa propuesta. Puedo mandarlo a un programa, una computadora y que me calcule la fuerza debido a cada electrón. Hay que se divierta. No deseo perder mi tiempo. Ah, pero profesor, ¿por qué no? En lugar de eso,
Pues toma un elemento de longitud. Ah, bueno, pues entonces toma un elemento de longitud. Un elemento de longitud, aunque exagerado. Un elemento de longitud. De todo ese total. A lo largo del alambre, desde luego. Bueno, ¿y por qué no ese elemento lo representa como un vectorcito? Ah, bueno, pues le hago caso. Como un vectorcito. Un DL. Como vectorcito. Y obsérvese que tiene la misma dirección que la corriente. O paralelo al alambre, no puede ser de otra forma. Ah, muy bien. Pero profesor, debido a ese elemento que estás tomando, ese elemento de longitud del total del alambre, si congelas la situación, estás tomando un gran número de electrones que lo puedes considerar como un diferencial, que corresponde al diferencial de longitud. ¿Sí? Entonces, un diferencial de longitud me implica tomar un diferencial de carga. Lo dejo entre comillas. ¿Sí? Bien. Pero, profesor, esos electrones, cualesquiera llevan su velocidad. Ah, es la velocidad de ese electrón o de cualquier electrón. Y recuerdo que es la razón de cambio de desplazamiento respecto del tiempo. Ah, o sea, dl en dt, la velocidad. Muy bien. Entonces, retomemos la situación. Estás tomando una pequeña cantidad de carga. Ah, bueno, una pequeña cantidad de carga, una pequeña cantidad de electrones que tienen su velocidad inmersos en una región de campo magnético. Eso es igual a la fuerza magnética. Ah, pero profesor, estás tomando un diferencial de carga. Ah, entonces debe ser un diferencial de fuerza. Con justicia a las matemáticas. Una diferencial de fuerza magnética. Para ese diferencial de carga. Pero profesor, la velocidad es la razón de cambio del desplazamiento respecto del tiempo. De acuerdo. Producto vectorial, el campo magnético. Todo bien. Pero luego, Casas Álvarez está presente. Dice, profesor, deténgase. Mire, tengo ahí la razón de cambio de la carga respecto del tiempo. ¿Y eso qué es? Caleb. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno,
Ya se desconectó. A ver, Lara Toriz. ¿Eso qué es? ¿Sí está conectado Lara Toriz? No. Bueno, yo los entiendo. Intensidad. ¿La qué? Intensidad. ¿La qué? Intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí, Toriz? ¿Me escucho? Ya se desconectó. Bien, entonces la aportación de su compañero. Ah, mira, dQ en dt es la corriente eléctrica. dQ en dt igual a la corriente eléctrica. ¿Qué corriente eléctrica? Pues la que está fluyendo en el alambre. ¿Sí? Por tanto, esa diferencial de fuerza magnética es igual a la corriente que ya entra en escena por el diferencial de longitud de ese elemento que tomamos, producto cruz campo magnético. O sea que este es un elemento de corriente debido a esa porción que tomamos. Un elemento de corriente. Pero ¿a quién le interesa la fuerza debido a un elemento de corriente? Más bien el interés es debido a una longitud total. ¿Sí? Ah, pues entonces integramos. Y entonces la fuerza magnética total pues es igual a integrar ese elemento de corriente para la longitud deseada, producto vectorial del campo magnético. Tengo ahí una expresión. Lógicamente que en unidades de newtons. Para evaluar algún letrero. Me voy a cambiar a otra pizarra. Bien. Bueno, pero ya llegué a la 20 y ya no hay más. Bueno. Creemos o debo crear una nueva. Es el grupo 1359, 1359, 1359. Y entonces me voy a una nueva pizarra. Entonces traigo esa expresión. Fuerza magnética igual a la integral de la longitud de I de L, o sea, el elemento de corriente, producto vectorial, campo magnético. O forma escalar, atendiendo al producto vectorial. Y de L, pero magnitud. Ah, bueno, entonces le pongo aquí magnitud. Magnitud de campo magnético. Por el seno de un ángulo teta. Teta, ángulo entre DL vector y campo magnético vector. O sea que aquí considero la situación. A la corriente
Esto es de longitud L. Y aquí está el elemento de corriente I de L como vector, dirección de la corriente. I de L. Y campo magnético. Entonces aquí muestro el ángulo entre el vector de L y el vector campo magnético. Entonces, como había indicado con ese asterisco, es fuerza magnética que se ejerce en el alambre al cual fluye corriente eléctrica y está inmerso en región de campo magnético. Esa es la expresión. Forma vectorial o forma escalar. Interesante expresión. Esa sí es de utilidad para nuestra área. Ingeniería. Como vamos a ver en adelante. Bien. Regularmente es de interés para nuestra área alambres rectilíneos o alambres circulares. Pueden tener otra forma geométrica, pero eso es de especial interés. Entonces tengo el caso alambre rectilíneo. Entonces, dada su importancia, pues voy a considerar. Está el alambre aunque no lo parezca, es rectilíneo. Fluye una corriente de longitud arbitraria L. Y voy a mostrar aquí, a propósito, L vector. En la dirección de la corriente o a lo largo del alambre, que es rectilíneo. Y está presente un campo. Un campo magnético externo. Entonces aquí indico ese ángulo entre L vector y campo magnético. Entonces, en ese caso particular, conozco la longitud, conozco el ángulo. Entonces, la fuerza magnética que se ejerza sobre ese alambre, pues simplemente va a ser fuerza magnética igual a I por la longitud del alambre por
por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces es válida para un alambre rectilíneo. Solo que necesito conocer. Bueno, la corriente que fluye, la longitud del alambre, el campo magnético presente y el ángulo. Recuerden, como se muestra en la figura, ese ángulo es entre L, que está a lo largo del alambre recto, fácil de identificar, y el vector campo magnético. O sea que aquí se teta, ángulo entre B y L vector. Ajá. Bien. Dada su importancia. Vale. Considero casos particulares. Por ejemplo, A. Aquí. El alambre fluye la corriente I de longitud L. Entonces, aquí en colorcito está a propósito L vector, a lo largo del alambre y sentido de la corriente. Es un alambre rectilíneo, recuerden. Inmerso en una región de campo. Ah, pero ahora miren. Campo. ¿Qué pasa con la dirección del campo? Paralelo al alambre. Entonces aquí, ¿qué ángulo tengo? Teta igual a 0 grados. Ajá. Porque L paralelo a B, como se ilustra en la figura. Cuando L paralelo a campo magnético, el ángulo es 0 grados. Por tanto, fuerza magnética igual con 0. ¿Estarán de acuerdo? Porque si sustituyen aquí el valor del ángulo 0, el seno de 0 ¿a qué es igual? A 0. A 0. Conclusión. Si el alambre que porta la corriente, al cual fluye la corriente, es paralelo al campo magnético, no se ejerce ninguna fuerza en el alambre. Este no se mueve. Porque la fuerza magnética es 0. Entonces, ese resultado lo debemos aprovechar cuando tengamos esa situación. ¿Eh? Cuando el alambre y el campo son paralelos. Me voy a otro caso particular. B. Tengo el alambre de longitud L, desde luego. Fluye una corriente
Bueno, hasta apenas se conecta este cabezón. Fluye una corriente. Y ahora en esa región un campo. Un campo que es perpendicular al alambre. Inclusive pueden indicar aquí el L vector. Ahora son perpendiculares. ¿Sí? Entonces aquí L perpendicular a B. Entonces esto reditúa que este ángulo θ pues es igual a 90 grados. Entonces, por tanto, la fuerza magnética pues, es igual a I por la longitud del alambre por el campo magnético. Y es la fuerza máxima. ¿De acuerdo? Porque el seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Rojas Eduardo. No está conectado. Perdón, sí. El seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Ah, bueno, otra persona. A 1. 1. Entonces la fuerza es igual a corriente por longitud del alambre por campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces siempre que el alambre sea perpendicular al campo magnético, la fuerza es máxima. Y es igual a esto. Corriente por longitud por campo magnético. Ese es otro caso especial. Y eso es válido para alambres rectos en los cuales fluye corriente e inmersos en campo magnético. Entonces me fui a esos dos extremos. Y ya los demás pues, serán intermedios, ¿sí? Atendiendo al valor del ángulo entre 0 y 90 grados. Que lógicamente que será menor que 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Aclaren sus Sí. dudas y comentarios a esa parte. Bien. Entonces eso nos servirá. Y esa expresión de fuerza magnética que obra en alambres en los cuales fluye corriente eléctrica, inmersos en un campo magnético. La expresión, ¿verdad? Sí. Aquí está, o aquí está. Y veo esos casos singulares. Alambre rectilíneo cuando el campo es paralelo o cuando el campo es perpendicular. Eso me servirá para la siguiente situación. Entonces, González Orozco Giovanni. Sí, profe, aquí estoy. Sí. Comentarios respecto a motor eléctrico. Lo que usted desee. Puede googlear. Lo escuchamos. Tiene 60 segundos. Es el que convierte energía eléctrica a energía mecánica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Este lo convierte por los campos debido a los campos magnéticos que generan las bobinas que traen los motores eléctricos. Muy bien. Va conjuntando. Ahora dejemos a
Otra persona que quiere participar. Quiere participar Marín López. Sí. Alan Daniel, tiene Bueno, 60 segundos. según me enteré, funcionan por medio de un ¿Usted cambio es Alan López? Sí, sí, Marín López. Expláyese, lo que guste de motor eléctrico. Funcionan al menos los más básicos funcionan por medio de un cambio constante entre polaridades, gracias a campos electromagnéticos generados por corriente. Bien, ahora denle oportunidad vamos a ver una dama. Brisa, Estefanía, sí. ¿Usted desea respecto al motor eléctrico? Que Tiene 60 segundos. fueron trabajados y descubiertos por Ampere y siguen las leyes de la ley de Ampere y la ley de Faraday. Bien, se acabó su tiempo. Entonces, en la siguiente clase se dará el principio fundamental del motor eléctrico. Y básicamente está basado en la fuerza que se ejerce en un alambre conductor, al cual fluye corriente e interactúa con un campo magnético. Qué generoso es el electromagnetismo, jóvenes. Bien, gracias por su atención. Continuaremos. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, cierro. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, profesor.